Se cierra la votación. Por secretaría se dará relectura del resultado. 155 votos afirmativos, 56 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo. Lo que hay que explicar acá es que estamos hablando de la cadena productiva del cannabis. Esto no tiene nada que ver con el consumo personal, el consumo recreativo. El consumo recreativo no tiene nada que ver con despenalizar eso, digamos. Todo eso será otra discusión. Claro. Todavía no hay ningún proyecto de ley, o sea, hay alguno, digamos, todavía ni llegó al recinto. Es una discusión planetaria la revisión de la regulación del cannabis. Hay gente que tal vez cree que si uno legaliza el cannabis para uso medicinal, de algún modo habilita, comillas, la idea de que el cannabis recreacional no es tan malo. Cáñamo versus marihuana o versus medicina o cannabis medicinal, desde la constitución de la planta hasta lo que promete la planta para dar. Santiago, varios países ya están impulsando esta industria, como bien lo apuntas, se está consolidando y va proyectando un crecimiento importante dentro de varios países de la región, pero ello ha ido de la mano de marcos regulatorios claves para llevarlos a cabo. Lo primero que se debe tomar en cuenta es que la región, más allá de contar con un territorio fértil para la producción de esta planta, también es un área donde existe interés en desarrollar emprendimientos, pero dejando de lado un debate interno sobre hacia qué lado apuntar, si al THC, que es la molécula psicoactiva del cannabis, o al CBD, el derivado de la planta con beneficios para la salud, muchos coinciden en que América Latina con este producto no debe caer en el error de trabajarlo como otros elementos o materias primas, es decir, que no sea un commodity que se exporta para luego comprar productos terminados, sino que se trabaje para agregarle valor y poner en marcha toda una industria orientada a la explotación de esta planta. Para nosotros fue todo nuevo. Desde INTA fue aprender, fue leer, capacitarnos desde la parte legal hasta la parte productiva, obviamente, y se fue construyendo, se armó un equipo de trabajo lindo entre el sector público y el privado. Y bueno, y hoy por hoy, después de 9 meses de trabajo productivo, pueden ver lo que construimos. Vamos a hablar de Joaquín, va a 2º grado, desde que toma el aceite su vida cambió notablemente, descansa mejor, se relaciona mejor, quiere ir a los cumpleaños de sus compañeros y su familia está feliz. Lo logró con un amparo, claro, porque se está trabajando esto en el Congreso. Afortunadamente, no es el primer caso, el primero fue en Salta. Pensaba que el cannabis era una droga, que lo usaban los vagos, los hippies, y el mayor cambio que he tenido es que tengo una sobrinita que tiene una enfermedad que genera muchas convulsiones al día y empezó a consumir aceite de cannabis. Le ha dado muy buen resultado y bueno, eso también me ha cambiado totalmente la forma de pensar que yo tenía sobre el cannabis. Localmente también se puede conseguir aceite de cannabis casero. Están los tipos que lo hacen de buena fe y los truchos. Cuando uno va a comprar en la calle no sabe si lo que está comprando es aceite de oliva o aceite de oliva con cannabis. La persona que lo hace de buena fe en su casa no tiene forma de conseguir un producto estandarizado, homogéneo, siempre en la misma variedad, siempre en la misma cantidad. Nosotros lo que hacemos es un remedio, no es un preparado casero. Y como todo remedio, siempre es el mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 21 por Canal 10. Como lo vieron en nuestro tape de introducción, es un tema que tiene muchísimas aristas. Hemos querido tocar algunas de ellas que tienen que ver con el uso medicinal del cannabis. ¿Por qué? Porque Argentina aprobó en el 2017 su primera ley de cannabis medicinal. A partir de ahí lo convirtió en un derecho al cannabis medicinal. Después hubo discusiones, hubo una lucha, hubo muchos testimonios que sirvieron para desembocar en una ley que se aprobó hace poquito nada más y que fue promulgada por el propio presidente de la Nación a fin de mayo. Pero insisto, no es la única discusión que se da. No soy un especialista en el tema y justamente por eso traemos a gente
para poder hablar y para poder ampliar los puntos de vista. Vamos a tener también invitados por Zoom a esta mesa para que den sus puntos de vista. Voy a saludar primero a las personas que están aquí en el piso que me acompañan. Una de ellas, Nadia Pozziallo. ¿Lo dije bien, Nadia? ¿Está bien? Muy bien, excelente. Bien. Bueno, abogada, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Federico Raca, médico profesional de farmacología aplicada. ¿Cómo va? Buenas noches. Y Maximiliano Ceballos, de la Asociación Civil Cogollos Córdoba. ¿Cómo andas, Maxi? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, decía yo, hay muchos puntos de vista, obviamente, que lo empezamos tocando por el lado del cannabis medicinal, que creo que es lo que más reactualiza el tema y que tiene importancia. ¿Por qué que se haya aprobado esto? No sé quién quiere empezar. Maxi, ¿empezar? Tiene mucha importancia porque, como lo decían varias personas que están ahí en el informe, realmente mejora la calidad de vida de la persona que lo utiliza como una terapia integral. Y no solo a esa persona, que muchas veces son niños y niñas, sino que mejora la calidad de vida del entorno familiar. Entonces, es de suma importancia la ley que se obtuvo después de muchos años de lucha, porque nos empieza a dar un marco regulatorio para salir de la clandestinidad, y aquellas familias, personas que se acercan al cannabis como una sustancia que se puede utilizar de manera terapéutica, pueden acceder de mejor manera, de una manera ordenada, sin estar especulando con la posibilidad de... sí, de que les caiga la ley de ser detenidos o de la discrecionalidad de aquel funcionario policial o judicial que tome el caso. Ya te sigo preguntando, Maxi, porque creo que también, digamos, ustedes abren la discusión hacia otros costados, que no solamente tienen que ver con lo medicinal, desde la militancia. Pero, Nadia, ¿cómo lo vemos? Sí, bueno, yo adhiero un poco a lo que dice Maxi y también desde el rol que me toca a mí. Bueno, lamentablemente empecé a vincularme con esto por una persona, un cultivador muy conocido, Eric Sepúlveda, que fue detenido acá en Córdoba, en Capilla del Monte, precisamente por preparar aceites, ¿no?, para sus conocidos y conocidas. ¿Bien? Nada. ¿Año? En el 2016 fue. No hace tanto. No hace tanto, todavía estamos esperando la elevación a juicio y bueno, ver qué pasa, ¿no? Digamos, pero un poco en el marco de lo que decía Maxi, creo que lo que viene a permitir esta ley no solo a otorgar derechos, sino también a evitar que todas las personas que vienen trabajando, ¿no?, en pos de producir la medicina, la terapia, como ustedes lo quieran llamar, bien, evitemos que vayan detenidas y detenidos, ¿no? Porque recordemos que acá en la provincia de Córdoba tenemos 1.400 personas que están detenidas por la ley de estupefacientes. Entonces, que hoy tengamos un paraguas legal dentro de lo que es el ReproCan, etcétera, etcétera, no es menor, ¿no? Y evitar detenciones y allanamientos a estas personas que son las que pusieron el cuerpo, un montón de familias que entre elegir ir presas y la salud de su hijo o de su hija, obviamente que elegían la salud. ¿Bien? Ahora, digo, en Córdoba no sería una novedad hablar de detenciones arbitrarias y no solamente por este tema, digo, falta todavía, ¿hay vacíos legales o hay vacíos de capacitación o hay de los dos o todavía en la justicia está faltando algo, Nadia? Bueno, creo que Córdoba lo demostró, la falta de adhesión en su momento. Fuimos una de las 3 últimas provincias en adherir a la ley de cannabis medicinal, ¿no? Recién adherimos en el año 2021, o sea, varios años después de la sanción del 2017. Eso creo que marca una postura o un posicionamiento, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hay que tener en cuenta es que la justicia de Córdoba hace poco emitió un fallo, una sentencia condenatoria a una persona por brindar aceite de cannabis medicinal a sus pacientes, y hubo una sentencia condenatoria, ¿no? Siendo que en el resto del país tenemos 6 fallos en este sentido de cannabis medicinal en donde hubo absoluciones. ¿Y por qué? Bien, ¿por qué hubo absoluciones? La justicia empieza a cambiar este criterio prohibicionista, empieza a decidir por la 27350, que es la ley de cannabis medicinal, y no por la ley de estupefacientes, ¿no? Entonces me parece que eso es hora de que la justicia de Córdoba empiece a entender de que esto es un derecho que ya está legitimado socialmente. Ya te voy a seguir preguntando, porque me interesa saber, digo, si hubo un fallo condenatorio, bueno, cuáles son los fundamentos teniendo ese paraguas legal. No quiero meterlos o enroscarle mucho la discusión a quienes nos están viendo, porque por ahí nos metemos en cuestiones legales, pero es más que interesante. Federico, ¿por qué la provincia tarda tanto en adherir a algo que tiene que ver con el cannabis medicinal? No estamos hablando ni
de otro tipo de consumos ni de usos. Digo, ¿por qué crees que tarda tanto? Y bueno, también te pregunto, digamos, ¿qué beneficios trae la aprobación y la promulgación de esta ley? Sí, mira, la verdad que en términos de la provincia me parece que hay también una cultura acarreada de prejuicio y de juicio sobre el uso del cannabis en cualquiera de sus formas, digo, sea un uso individual, adulto, responsable, o sea un uso vinculado a la mejoría de una patología. Yo creo que la provincia ha esperado a tener las certezas que necesita, digo, en ese marco de carga cultural, más que nada, y una vez que las evidencias, tanto científicas como políticas, de la necesidad de establecerlo, fueron ya indiscutibles, creo que la provincia ha decidido adherir y ahora, digo, está en proceso de reglamentar. Esperemos que termine de reglamentar a la brevedad, porque hay también, digo, me parece que es una actitud similar, esperar a que se termine de dilucidar el panorama, a que se termine de difuminar esa neblina, esos grises dentro de la normativa que por ahí todavía persisten un poco en ese sentido, y esperemos que en ese momento... Está admitida la normativa, pero no está reglamentada. No está reglamentada todavía. Que es muy importante porque, digo, explicando lo que es reglamentar algo, es decir, bueno, esto se aplica de tal o cual manera en la provincia, ¿no? Exactamente. Lo que falta dilucidar todavía es, bueno, cuáles van a ser los mecanismos a partir de los cuales va a ser la provincia quien lleva adelante los mecanismos de garantía de los derechos que se atribuyen ya a partir de la ley 27350. Y a partir de ahí, digo, pasando al tema por ahí de la importancia no solo de la ley de la 27350, sino también de los subsiguientes cambios en la reglamentación y todo lo que vino a partir de eso. Digo, en términos de uso medicinal, ya me parece que poner en discusión, poner en tensión la capacidad terapéutica del cannabis, digo, la propia justicia lo ha mostrado, digo, en los fallos sucesivos que ha habido, incluso en los condenatorios, digo, en este que menciona Nadia, hay un fallo condenatorio, pero también hay una serie de absoluciones. Entonces ya ni siquiera la justicia pone en duda el potencial terapéutico de la sustancia, que no es su papel ponerlo en duda. Entonces ya a partir de ahí tenemos una serie de beneficios que, desde garantizarle a las familias, digamos, como vienen mencionando los compañeros y la compañera, garantizarle a la familia de un paciente que tiene una necesidad y que va a poder llevar adelante el cultivo y elaboración de su propio tratamiento sin temor a la justicia, sin temor a un allanamiento, sin temor a una causa que termina luego siendo muchísimo más detrimental que la propia enfermedad. Mira, quédate ahí porque quiero que recordemos una de las intros que poníamos en el tape del inicio. Tiene que ver con el caso de Joaquín, un nene de 5 años de Río Negro. Fue un caso testigo en su momento, antes de que se aprobara esta ley. Tiene algunos años, pero da la pauta de lo que estamos hablando o de lo que sufrían y cómo les cambiaba la vida terapéuticamente, en este caso creo que es el aceite de cannabis. Lo vemos y te sigo preguntando sobre los efectos medicinales en el caso, aprovechando tu pericia medicinal. Vemos el tape. Joaquín, el nene de 7 años que sufre síndrome de Tourette, podrá acceder al aceite de cannabis elaborado con las plantas que su mamá y sus abuelos están habilitados a cultivar con ese fin específico, según lo dictaminó la justicia de Viedma. Bueno, mi hermana viajó a Bahía Blanca a ver a un neurólogo y el neurólogo apenas lo vio, le dijo este nene tiene Tourette. Así que bueno, lo medicó con psicofármacos. Bueno, adaptado para niños, pero no dejaba de ser eso. Y bueno, la verdad es que no le hacía efecto. Empezó a tomar gotas de aceite de cannabis. ¿Cuándo notaron que empezaba a surtir efecto esto? Enseguida, el primer día que tomó. ¿Enseguida? Sí. ¿Qué dejó de hacer? Bueno, primero los tics le disminuyen, digamos, prácticamente no los tiene. Bueno, el sueño, empezó a mejorar el sueño también. El tema de la comida y de disminuir, digamos, un poco su ansiedad, de poder sociabilizar. Él al principio, cuando estaba tomando la otra medicación, no quería ir a los cumpleaños, por ejemplo. Tenía 5 años y no quería ir a los cumpleaños. Peritos en psiquiatría incorporados a la causa afirmaron que a partir del uso de extractos caseros de cannabis, Joaquín
ha mejorado su calidad de vida. El autocultivo, como siempre decimos desde nuestra organización y como lo hemos transmitido en el Congreso, ha sido una solución que han encontrado los pacientes para poder transitar en aquellas patologías que presentan, que no responden a ningún tipo de tratamiento. Bueno, el caso de Joaquín, este chico con síndrome de Tourette, digo, una de las muestras, un poco de lo que hablaban recién, ¿hay un consenso en el mundo de la medicina sobre el tema de los tratamientos del cannabis o hay mucha resistencia todavía? Mira, en realidad el mundo de la medicina yo creo que ha sido uno de los más detrimentales para la incorporación efectiva del cannabis como una alternativa terapéutica. La resistencia y la rigidez, que por ahí lamentablemente es característica del modelo médico hegemónico, ha hecho inicialmente que sea muy difícil de incorporar e incluso lo sigue haciendo. De hecho, hay cada tanto algún paciente menciona oportunidades como esta que vemos en el tape. Tenemos decenas, quizás cientos de oportunidades para ver eso mismo. Pero también pacientes que por ahí llegan a la consulta y ven la posibilidad de acceder ya sea a un preparado de autocultivo, a un preparado que hoy se puede, digamos, a una especialidad medicinal que hoy se puede conseguir en farmacia, o eventualmente en los preparados que se podían importar a través de la autoridad regulatoria, pacientes que llegan y que rompen en llanto por haber sido incluidos, por haber sido incorporados, porque el propio sistema médico, por la propia especialidad a la que recurrían, los expulsaba, incluso a veces tratándolos de narcotraficantes. Digo, me parece que la medicina del cannabis, la medicina canábica, no solo incorpora una parte de ciencia, sino que también incorpora una parte necesariamente humana que tiene que tener todo abordaje terapéutico. Digamos. No podemos de ninguna manera esperar que el cannabis por sí mismo vaya a resolver problemas, sino podemos primero mirarlo desde una forma un poco más humana. Y debería ser una obviedad cuando uno habla de una profesión como la medicina o de cualquier profesión de la salud, pero digo, si no podemos primero incorporar una visión integral de cuál es la necesidad del paciente, nunca vamos a dejar de hacer medicina basada en el prejuicio en lugar de poder hacer una medicina basada en las evidencias. Te pido que te quedes ahí, digamos, porque la voy a incorporar también a la discusión de esta mesa y a brindar su aporte a la licenciada en Psicología Gabriela Richard, es magíster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas, integrante de la Fundación Pro Salud. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar en Redacción Abierta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por la invitación. ¿Nos escuchas bien? Escucho. Bueno, no sé si has estado siguiendo desde el principio del programa, pero habríamos hablando un poco de la importancia que tiene la aprobación y la promulgación de esta ley. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, la verdad que este es un tema que merece una discusión seria, sincera, honesta, en el marco de políticas públicas integrales, ¿no? Me parece que la ley, la discusión por la ley, está poniendo sobre la mesa la importancia de hablar de este tema, pero la verdad que lo está haciendo de un enfoque muy unidimensional, diría yo, bastante reduccionista. ¿Por qué? Porque pareciera que el ámbito dominante de discusión es el jurídico, y no se ve con claridad la complejidad del alcance, del impacto que esto tiene a nivel sanitario, ¿no? Entonces, creo que el título que ustedes le han dado a la presentación es interesante, habla de industria, estamos hablando de una industria, una cuestión que entonces combina cuestiones industriales, comerciales, mercantiles, económicas y financieras por un lado, por el otro lado cuestiones jurídicas que habilitan la regulación de ese mercado, y por el otro, que debería ser el ámbito central de discusión, el ámbito sanitario, que tiene dos componentes. Uno de corte netamente asistencial, para las personas que padecen y requieren tratamientos, y la otra de orden preventivo y asistencial también, pero que tiene que ver con el uso de este producto que cuando digamos, justamente se produce a mayor escala de la demanda, genera desequilibrios en la circulación y por lo tanto arma, digamos, problemas a nivel de mercado por la sobreoferta y en tanto
entra en riesgos de que tome otros usos este producto que no sean precisamente terapéuticos. Con esto simplemente quiero abrir un poco el juego porque, digamos, creo que hay que entrar al tema de una perspectiva compleja, a ver qué otros órdenes hay en el campo sanitario para tener en cuenta. ¿Qué aspectos te parece que debería haber abordado más enfáticamente la discusión que se dio en el Congreso? Yo creo que ¿O qué aspectos se están dejando de lado para vos? Creo que ya los dijiste, pero quería focalizar en eso. Por un lado, la seriedad en la producción de medicamentos. Hay investigaciones realizadas justamente desde la Facultad de Ciencias Médicas, en conjunto con la Facultad de Ciencias, con referentes de la Facultad de Ciencias Químicas, que justamente analizan la calidad de las muestras circulantes de lo que se denomina aceite de cannabis producido a nivel doméstico, que la verdad que ustedes saben que la marihuana tiene dos componentes, uno que es el THC, que tiene un efecto más de tipo psicoactivo, y que ese es el que se busca quienes dicen consumir responsablemente, pero no con fines, digamos, terapéuticos, porque es psicoactivo, genera una serie de cuestiones que son deseadas y apetecidas por quienes usan esta sustancia. Y el otro, que es el cannabidiol, que es el que sí es digamos, el que corresponde y el que debe ser bien estudiado y graduado para los fines medicinales. Entonces, las sustancias que están en circulación, según se ha estudiado, no tiene una estandarización de eso, como sería un producto farmacológico que es el que se necesita y por el cual bregamos y luchamos, pero realmente nos interesa mucho que la gente sea atendida como corresponde y con seriedad y respeto, justamente con respeto a sus derechos que son vulnerados cuando se les da una cosa que no saben qué es, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que esa discusión no está dada y por tanto, digamos, se ha entrado en la discusión la cuestión del cultivo casero con la producción casera, que es justamente la que impacta en la posibilidad de que esto sea trazable desde que se cultiva, se elige la semilla, se ve en qué condiciones se cultiva, en qué condiciones se cosecha, cómo se separa después el cannabidiol del THC para que realmente haya la concentración adecuada. Una serie de cosas que yo las he tenido que aprender como psicóloga gracias a la excelente capacidad de docencia y pedagogía que tiene la gente de Ciencias Químicas, Sonia Huema, Susana Núñez Montoya, que son nuestros referentes en la universidad. Entonces, te pido un minutito ahí, Gabriela, para incorporar también, digamos, tu opinión, Federico. Sí. Maxi, digamos, Federico. Perdón, no quiero comparar mucho. Yo soy de hablar mucho, perdón. Me parece que, digamos, la discusión tiene una complejidad, digamos, tiene una multidimensionalidad, que hay un importante grupo, un importante volumen del cuerpo científico argentino, del cuerpo científico validado, digo, a través de CONICET, a través de ANLAP, a través de las autoridades regulatorias en general, que se está abordando de manera muy seria. Digo, el CONICET por sí mismo tiene a la RACME, que es donde se concentran en general las discusiones científicas en cannabis, desde la parte humana, desde la parte de desarrollo, desde la parte clínica. Digo, no me parece que le falte seriedad a la discusión. Digamos, de hecho, uno de los motivos por los que hay incluso una demora o se han tomado ciertos tiempos prudenciales es justamente por la seriedad que requiere este tema. Digo, hay que abordar todo, pero también hay que tener claro que esas dimensiones tienen sus particularidades. Digo, la dimensión del uso particular de una familia, por ejemplo, algo que mencionaba Nadia, el ReproCan, el programa de uso de cannabis, donde los médicos que estamos inscritos en ReproCan podemos vincularnos a los pacientes que tienen una necesidad terapéutica a través de cannabis para que ellos puedan cultivar su propio aceite, su propio cannabis y elaborar sus propios preparados de acuerdo a sus necesidades, valorados y acompañados por un profesional. Eso no es un producto que va a alcanzar el mercado, ¿sí? Eso no es un producto que va a alcanzar ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000 personas, es un producto para uso personal. Un aporte con respecto a eso. Sí, Gabriela, te escuchamos. Bueno, en realidad la seriedad que requiere la industria, que podría llegar a introducir un producto de
alto riesgo en cuanto a lo que puede impactar. Ustedes saben que la marihuana es una sustancia que tiene, además de alguna propiedad que podría ser trabajada, ojalá que sí, con fines terapéuticos, bien atendidos y bien controlados, tiene lamentablemente, yo soy directora de Fundación ProSalud y ahí trabajamos en prevención y en asistencia, lamentablemente muchos casos de personas que son dependientes del consumo de marihuana. O sea, la dependencia del consumo implica un trastorno, una necesidad, una dependencia precisamente de algo que limita sus posibilidades. Se lee como trastorno. Sí, ese es un problema. Entonces, frente a esto, la industria debería justamente hacer un análisis, digamos, de lo que realmente demanda, digamos, de la demanda real del remedio, del fármaco, para producir controladamente la cantidad de plantas que van a responder desde la oferta a esa demanda de tratamiento que son sobre enfermedades muy puntuales. O sea, esa parte te parece que no se ha abordado correctamente. No se ha abordado en absoluto. Y quiero decir más, un vacío, digamos, esta serie es un vacío y donde justamente dado este doble uso que se le podría dar a una planta, cuyas semillas ya se están vendiendo por doquier y que el profesor Raca sabe bien porque hay un conflicto de intereses con su participación, por ejemplo, en la Cámara de Empresarios Canábicos que se dedican a la venta de semillas. Entonces, debería esta ley, claramente, cada vez que se promueve la venta de algo, estar diciendo todos los efectos secundarios o daños directos que genera el consumo de marihuana en forma de porro, de comidas y demás. Entonces, esto no se está trabajando en prevención. De hecho, no tenemos prevención en las escuelas primarias ni secundarias. Estamos discutiendo una cuestión de un remedio. Y quiero decir una cosa más. Al ReproCam se le explica a todas las personas que van a los grow shops que hay en Córdoba, que son más de 20, y me quedo corta, para que se inscriban sin tener que hacer problemas y por lo tanto puedan cultivar en su casa y no tienen ningún padecimiento, porque los grow shops, que son los lugares donde se venden artículos para marihuana, en una parte dicen medicinal, venden todas cámaras para cultivar, para regar, para que crezcan las plantas de las semillas que se cultivan en la propia casa. Y para que las personas puedan hacerlo y luego consumir, evadiendo cualquier tipo de ley, que prácticamente no existe, entonces les explican cómo inscribirse en la ReproCam. Y esto basta con ir a un grow shop y preguntarlo. Y te lo explican de muy buena manera, como nosotros lo hemos hecho, y es gente muy piola. Gabriela, quiero incorporar también, porque hay dos personas más aquí en la mesa, para que sigan opinando, porque... No, quédate ahí, quédate por ahí, porque también quiero que escuches y que sigamos haciendo este intercambio. Maxi, querías hablar recién. Bueno, nadie me había pedido aclarar una cosita que creo que es importante porque nombra a parte de un grupo que ella pertenece. No sé si lo querés. Sí, 2 segundos, gracias. Respecto a lo que dice la licenciada, de ninguna manera quiero aclarar, la Cámara de Empresarios del Cannabis de Córdoba está compuesta por 14 profesionales que son miembros del CONICET, de la RACME, empresarios, abogados, abogadas, ingenieras, todos y todas especialistas en esa materia, y de ninguna manera voy a permitir que alguien esté diciendo que estamos vendiendo semillas. Lo único que hacemos es generar capacitaciones, porque la provincia no la está haciendo, desde el sector público no la están haciendo, y por eso nosotros desde la Cámara de Empresarios estamos haciendo eso. Acercamos proyectos, bien, que es lo legal, y me parece que se está confundiendo la ley de cannabis medicinal que abarca lo que es el ReproCam con la ley de industria que ni siquiera está reglamentada. Bien, faltan 6 meses para que se reglamente y ahí ver cuáles son los mecanismos o la implementación que la misma va a tener. Me parece que hay una confusión. Nadia, una cuestión importante para aquellos que nos están mirando. Sí. ¿Podemos explicar qué es el ReproCam? Sí, el ReproCam... Bueno, sí, es el registro del programa del cannabis, está garantizado por ley, bien, y quiero decir una cosa, en el debate que hubo en el Senado de la Nación, hubo más de 30 o 40 profesionales de la salud, legales, de ingeniería, organizaciones civiles, o sea, fue interdisciplinaria ese debate. Me parece que si hay algo que se tuvo en cuenta es a la sociedad civil, a la sociedad profesional para este debate, y todavía no está reglamentado. Entonces,
de ninguna manera podemos saber cómo va a ser el régimen de semillas. De hecho, ahora el INASE, que tiene cuatro variedades genéticas aprobadas, no se pueden vender todavía, no se pueden vender. Simplemente se están inscribiendo en el registro de cultivares y de propiedad de cultivares para luego, una vez que esté implementada la reglamentación de la ley industrial, ver cómo es el mecanismo a los fines de la comercialización. Pero de ninguna manera nadie está vendiendo semillas, así que no hay ningún tipo de conflicto de intereses ni nada. Sí, yo le escuchaba a la licenciada y me daba la sensación de que volvía como 7, 8, 12 años atrás a discusiones que teníamos, la Asociación Cogollo, a la que pertenezco, que hace 20 años es la asociación más antigua de la Argentina. Venimos divulgando información desde la clandestinidad, cuando no se nos permitía y no teníamos espacios para abrir justamente este debate, y me da la sensación que volvemos como pasos para atrás, o esa es como la discusión. No por menospreciar de ninguna manera la opinión de la licenciada, que tiene la opinión como la de cualquiera. Sí me gustó que nombró la palabra marihuana, cosa que nosotros de alguna forma nos estábamos cuidando, entre comillas, de hablarle de cannabis sativa L, como se debería llamar, pero la marihuana me gusta porque de alguna forma es apropiarse de una palabra que está estigmatizada. Pero dicho eso, también hay una confusión en cuanto al CBD y el THC, porque desde una mirada poco clara o que desde el desconocimiento, se relaciona el CBD con el uso medicinal y el THC con un uso recreativo o con un uso adulto responsable y cuidado. Y no es así, porque las últimas investigaciones... Te puedo pedir, Maxi, por una cuestión de tiempo, después lo diferenciamos, simplemente quiero darle la palabra porque ya tenemos que cerrar el bloque. La despido a la licenciada, después diferenciamos eso. Gabriela, ¿querías decir algo más? Sí, yo justamente me he informado porque nos consultan los alumnos, los pacientes, los padres de los pacientes, colegas. Entonces me he informado acerca de justamente la asociación, esta Cámara de Empresarios. Sí, me sorprendió a mí también, hay muchos profesionales allí, pero lo que dice en su página es lo siguiente: haremos lo máximo que podamos sobre las semillas de cáñamo para sembrarla por todas partes. Estoy leyendo textualmente lo que sale en la página de esta asociación de cáñamo, de la Cámara Canábica. Entonces, no quiero discutir, porque yo entiendo que hay un interés comercial y es claro, es una industria. Toda industria implica inversión, intereses atrás del rédito económico que va a generar. Me parece bárbaro que la gente quiera ser emprendedora en esta época que todo va mal. Lo que no acepto y creo que no se está discutiendo es el impacto en la salud. Yo hablo de derechos humanos de verdad, de derechos humanos de preservar la salud de la gente que la tiene y que está siendo seducida con mentiras, está siendo seducida con falsas noticias y está usando al CONICET, está usando el buen nombre de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología inclusive, para promover causas que no son respetuosas de las personas enfermas, porque se está jugando con las personas enfermas, se las está usando y no se está discutiendo adultamente. Así que invito a las personas que están allí sentadas, especialmente a los universitarios, que nos juntemos y conversemos como adultos, sobre todo por respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están siendo persuadidos a consumos a través de la cantidad de grow shops que ahora proliferan en la ciudad y que en ninguna parte explican que toda la parafernalia que se vende no es para medicina, sino para que tengan sus experiencias de viajes diversos con el THC de la marihuana que se siembra con semillas que se consiguen por todas partes. Gabriela. Así que basta de, por favor, basta de hipocresía y más de respeto a los derechos humanos y progresemos, porque esta discusión es la misma de hace 20 años y seguir siendo la misma porque los intereses económicos Está bien, Gabriela, pero entiendo y la damos aquí respetuosamente porque hay un marco legal sancionado que nos permite también... Las leyes cambian en todos los países. Por supuesto. Los sacan y los ponen. Ya bastante líos tienen en Uruguay con la legalización que han tenido. Pero discutamos de salud pública en términos de complejidad. Por eso queríamos incorporar su palabra, Gabriela. Te agradezco muchísimo. Gracias por invitarme. Por favor.
a usted. Ahí estaba la licenciada Gabriela Richard, que es integrante de la Fundación ProSalud, magíster en prevención y tratamiento de conductas, dando su posición. Vamos a hacer una pausa, la primera en Redacción Abierta, y seguimos hablando de este tema, cannabis o marihuana, cannabis medicinal, diferentes usos de la marihuana. Bueno, como le quieren poner, en un ratito, pausa cortita y ya seguimos.